Dios le bendiga. Vamos a hablar de varias situaciones que nos muestra la palabra de Dios, donde hay dos hermanos y uno de ellos, por los demás, envidian a su hermano, y esa envidia los lleva a cometer crueldades y daños contra su hermano. En el caso de Abel y Caín, dice la palabra de Dios que Abel era un labrador y Caín era pastor. Y cuando Abel fue y mostró a Jehová sus frutos de su trabajo, Dios quedó muy complacido. Pero cuando Caín le mostró a Jehová uno de sus corderos, Dios no lo miró con agrado, porque dice que Dios pudo ver el corazón de Caín y no lo miró limpio ante él. Cuando Caín notó eso, le entró mucha envidia contra su hermano Abel. Entonces lo invitó que fueran a un campo lejano y ahí terminó con su vida. En otros casos de la Biblia nos habla de José. José tenía muchos hermanos y ellos creían y notaban que José él era el consentido de su padre por ser el más pequeño, porque a él se le confeccionó una túnica especial muy bonita. Y pues ellos le tenían envidia y le tenían coraje porque ellos decían que era el preferido de su padre. Lo que planearon entre todos los hermanos, desaparecerlo, tal vez matarlo. Al último dijeron que si lo mataban iba a ser un gran dolor para su padre y decidieron por desaparecerlo. Entonces pasaron unos hombres, lo vendieron con ellos, lo vendieron por unas monedas. José fue vendido como esclavo y pues ya su padre nunca volvió a saber de él. Sucedió que José fue depuesto como esclavo y llegó al palacio del rey. Él fue esclavo de ahí. Cuando se dieron cuenta que José tenía el don de interpretar sueños, fue que el rey lo mandó llamar y lo puso como como privilegiado, cercano al rey. Con el tiempo lo hizo gobernador, porque gracias a él se pudo sobrellevar la crisis de comida que azotaba en su pueblo. Y debido a esa crisis, el padre de José mandó a sus hermanos a comprar comida, a conseguir comida, porque donde ellos vivían no estaba escaseada la comida. Y fue así que llegaron nuevamente a ver a José. Ellos no sabían que el gobernador, el que estaba regalando esa comida, era su hermano José. Hasta después que él les pidió que trajeran a su padre, fue que ellos se dieron cuenta
que José era el hermano que habían vendido como esclavo. En otro caso, nos habla de Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito. Él era el primogénito de Isaac. A él le tocaba tener la bendición de su padre por ser el primogénito. Pero en una de esas veces, Esaú le dijo a su hermano Jacob que le vendía la bendición por un plato de lentejas. Y pues Jacob no le tomó mucha importancia a eso, le dio el plato de lentejas, pero no con el fin de quedarse con su bendición. Pero con el tiempo, la madre de ellos oyó que Isaac pues iba a darle la bendición a Esaú. Entonces hizo un plan con Jacob de que se hiciera pasar por su hermano Esaú cuando él fue a conseguir leña. Entonces se hizo pasar por su hermano Esaú. Isaac no lo reconoció porque él ya estaba muy mal de salud y ya no lo podía ver bien. Y pues a él le dio la bendición. Le dio la bendición a Jacob en vez de Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había pasado, se puso muy enojado contra Jacob. Y la madre de Jacob, por miedo, le dijo a Jacob que se fuera lejos donde Esaú no lo pudiera encontrar. Y pasó muchos años lejos de su familia. Hizo su familia en otro lado lejos. Hasta con los años volvió a regresar. Entonces en estas historias vemos cómo la envidia entre hermanos puede ser muy dañina y peligrosa. A veces se llenan de rencor, de envidia por las situaciones. También lo que vemos es que ellos no pudieron procesar pronto ese enojo. En el caso de José, él también duró años sin saber de sus hermanos, de su padre. Y sufrió mucho y pasó muchas cosas cuando lo vendieron como esclavo. En el caso de Esaú y Jacob, pues también ellos pasaron mucho tiempo con ese enojo. Muchos años enojados. Y pues en el caso de Abel y Caín, pues ahí lastimosamente sí llegó a un final muy terrible donde Caín pues mató a su hermano. Y pues eso sí fue muy feo porque pues lo dejó sin vida y ya no había qué hacer ahí. Lamentable. Dios lo castigó a andar errante por la vida. Entonces vemos que pues que es muy feo estar enojados entre hermanos y pues que a veces uno no lo puede procesar rápido, pero pues somos familia y lo más que se puede hacer para acabar con ese enojo pues sería lo mejor, como dice la palabra de Dios. Qué tan agradable es que los hermanos vivan en alegría. Estas historias están en Génesis 4, del 8 al capítulo 8, versículo del 9 al 15. En Génesis 37, capítulo 26 al 36. En Génesis 27, del 25 al 23. En Génesis 27, del 18 al 27. Y en Génesis 26 al 23.
en Génesis del 27, del 30 al 38. Todas estas citas están en la historia donde les estoy diciendo de que José fue vendido como esclavo, donde Abel mató a Caín y donde Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú y tomó la bendición de su padre, de la primogenitura. Si ustedes lo quieren leer, esas son las citas para que lo hagan. Y pues vemos eso, que la envidia en el corazón a veces es muy traicionera y nos hace cometer muchas cosas desagradables contra la gente, pues que sí queremos, pero que también el ver que ellas suben más alto que nosotros o están en mejores condiciones de vida o tienen más dones, más carisma en su personalidad, tienen mejor economía, tienen una familia unida. Por cualquier cosa pueden envidiar a uno y esa envidia es dañina. Entonces, pues hay que saber, hay que negarnos a sentir ese sentimiento de envidia y de rencor contra nuestros hermanos, porque a cada uno Dios nos dio nuestros dones, nuestros talentos. Dios nos hizo únicos. No debemos de andarnos comparando con este o con aquel, porque cada uno fuimos hechos como Dios quería que fuéramos. Entonces, eso de que los hermanos pelean y tengan discusiones y desacuerdos, pues eso viene desde la Biblia. Ahí nos muestran 3 historias con hermanos donde tuvieron estos desencuentros y estos sentimientos de rencor y de envidia contra su hermano, y donde los dañaron por ese sentimiento que dejaron crecer en su corazón, que no pudieron frenarlo. Y también vemos que el tiempo fue indispensable para que ellos pudieran perdonarse y sanarse. Pero también vemos en el primer caso de Abel y Caín que ahí ya no hubo remedio, porque fue tanta la envidia y el rencor que él sintió contra su hermano Abel que lo mató, le quitó su vida, y ahí sí ya no hubo nada que hacer. Abel ya no pudo regresar nunca. Y Caín fue castigado a vivir errante. Entonces hay que tener cuidado con los sentimientos que dejamos crecer en nuestro corazón. Hay que negarnos a cosechar esos sentimientos contra nuestros hermanos, contra nuestra familia. Y hay que tener cuidado también, si somos nosotros a los que nos están envidiando, hay que tener cuidado. Porque como les digo, ese sentimiento es malo. Lleva a la gente a cometer actos desagradables y a veces, pues sin remedio, peligrosos. Entonces hay que pensar en eso. Una de las citas, se las busco. Ya casi no veo, batallo mucho para ver. Dejen ver.
Vamos a leer un poquito en Génesis 27. Veintisiete, 30, 38. Dice, y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar, él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Él le respondió, yo soy Esaú, tu hijo, primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo, ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y yo comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Él respondió, no es cierto que llamaron a su nombre Jacob, pues yo me ha suplantado estas 2 veces. Se llevó mi primogenitura. He aquí que ahora también se ha llevado mi bendición. Y añadió, ¿no te queda una bendición para mí? Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces respondió Isaac, su padre, y le dijo, he aquí será favorecido el lugar que habites con los más preciados productos de la tierra, y con el rocío del cielo arriba de tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando adquieras dominio, romperás su yugo sobre tu cuello. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre, y dijo en su corazón, se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que Esaú, tu hermano, planea vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, obedéceme, levántate y huye a mi hermano Labán en Harán. Pasa con él algún tiempo hasta que el enojo de tu hermano se aplaque. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho, entonces yo mandaré a traerte de allá, porque habré de ser privada de ustedes dos en un solo día. Así es, cuando Esaú se dio cuenta, llenó su corazón de venganza y quería matar a su hermano Jacob. Por eso su madre Rebeca le dijo que se fuera lejos y duró muchos años lejos de ellos. Esa es la historia de Jacob y Esaú.
Santiago 4:1. Es que no veo ya muy bien, por eso batallo. A ver, dice. En Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen por qué, no piden, piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Eso es en Santiago 4:1. Y pues ahí también nos habla de guerras, de pleitos y de envidias. Dice que no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros. Codician y no tienen, o sea que ambicionan lo que otros tienen, pero ellos no lo pueden tener. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtenerlo. Y siguen con esa envidia en su corazón y esa codicia. Piden y no reciben porque piden mal. Lo piden mal para gastarlo en sus placeres, en cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que Dios nunca se los va a dar. En Mateo 5:22. A ver, vamos a ver qué nos dice Mateo 5:22. Por tanto, si los ha traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas. No, perdón, ese es el 23. El 22, Mateo 5:22 dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Ahí está lo que Dios nos dice por tener enojo contra nuestros hermanos. Seremos culpables y nos llevará a un juicio. Tan solo por llamar necio a su hermano. Imagínense cuando le llamamos palabras más feas, más fuertes. Bueno, eso es en Mateo 5:22. Efesios 4:26-27. En Efesios 4:26-27 dice: enójense, pero no pequen, no se pongan al sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Quiere decir que podemos estar enojados, pero que no se haga de noche y nosotros todavía sigamos enojados. Dice que no se pongan al sol, pues quiere decir que pues que no pase del atardecer cuando ya recapacitemos y dejemos ese enojo contra nuestro hermano. Dice, ni den lugar al diablo, que no sigamos con el enojo, porque al estar enojados van creciendo sentimientos de rencor, de envidia, de venganza, y eso ya es cosas del diablo. Entonces, pues, ahí les dejo ese pequeño mensaje. Les dejo también ahí las citas
para que lean las historias donde Jacob fue vendido como esclavo por la envidia y el rencor, la venganza que hicieron sus hermanos con él. También la historia de Abel y Caín, para que le den una leída. Y pues bueno, les dejo eso. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Y pues me despido. Le ponemos en Dios, en sus manos, lo que queda de este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Nos quedamos en tus benditas manos para que sigamos teniendo este día tranquilo, Señor, para que tu palabra, aunque sea un poquito, que se quede en la mente de las personas, Señor. Aunque sea una palabrita, un mensaje que les sirva, que se lleven en su corazón, Señor. Que tú pongas el entendimiento, tanto a ellos como a mí, Padre.